¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. En esta ocasión les presentaré unos relatos muy propios de la temporada de fiestas patrias. Uno de ellos no es necesariamente escalofriante y tétrico como el otro, pero forman parte de nuestra cultura, aunque hay discrepancias entre que si fueron hechos reales o simplemente son leyendas. Para celebrar estas fechas patrias, hablaremos sobre dos platillos típicos que se preparan en estas fechas, y al menos así conocer un poco más sobre lo que se consume tradicionalmente en estos festejos. Investigación, adaptación y redacción, por la doctora Emma Pellicer. El macabro origen del pozole. La tradición de comer pozole en septiembre siempre había estado vinculada a la cosecha de un tipo particular de maíz. Nos referimos al maíz cacahuacintle, variedad de grano blanco, grande y harinoso, ya que era la única fecha del año en la que se podía encontrar. Aunque actualmente el pozole se consume todo el año, a lo largo y ancho del territorio mexicano, pero sigue siendo muy significativo en las fechas patrias. En los años 1300 y 1521, el pozole era un platillo preparado en honor del dios Xipe-Totec, preparado bajo el mandato del emperador Moctezuma, con ingredientes muy característicos de la región, como el chile, maíz y verduras, y que podían ser modificados según el territorio en el que se preparara. Aunque el arqueólogo Enrique Vela explica que el pozole tiene un antecesor mesoamericano, como la mayoría de los platillos de la gastronomía mexicana. En este caso se trataba de un guiso llamado tlacatolali, que traducido al español significa maíz de hombre. Por otra parte, se dice que tiene su origen en el caldo molido pozotl, que los indígenas hacían mezclando el maíz cacahuacintle con agua. La palabra pozole viene del náhuatl pozolli, que significa literalmente espumoso, porque durante la nixtamalización se hace mucha espuma. Durante el periodo prehispánico se le consideraba un platillo ceremonial, por lo que solo podía ser consumido por el emperador o tlatoani, los sacerdotes de más alto rango y algún guerrero, pero solo se consumía en ocasiones muy especiales. Fray Bernardino de Sahagún, en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, documenta que en las culturas prehispánicas se practicaba la antropofagia. Según las crónicas y documentos como el Códice Florentino o el Magliavecchiano, se menciona que los antiguos nahuas preparaban una especie de sopa con granos de maíz y la carne empleada era humana. Pero, ¿por qué se le consideraba un platillo ceremonial al pozole? Se describe todo un proceso para su preparación, siendo lo primero el ritual del sacrificio. La carne humana provenía posiblemente de los guerreros capturados de otras regiones, y que eran sacrificados en ritos de adoración al sol. Entre más alto era el rango del guerrero capturado, mayor era el carácter ceremonial y sagrada la carne que se utilizaría para este platillo. El significado de sacrificio es llegar a lo sagrado. En este sentido, se pensaba que lo más sagrado era el corazón, y luego cada parte del cuerpo tenía un nivel de sagrado. Se tiene documentado que los sacerdotes hacían una incisión por debajo de la caja torácica, y por ahí introducían la mano para sacar el corazón. Acto seguido, salía una especie de esencia, que se pensaba era lo que alimentaba a los dioses. Según la cosmogonía nahua, una vez fuera el corazón, el cuerpo era aventado escaleras abajo del templo mayor. Cuando se hacían estos rituales, los guerreros estaban siempre pendientes para recuperar el cadáver y llevarlo a la zona donde se preparaba el cuerpo en piezas, es decir, eran desollados, desmembrados y humados para el consumo de los habitantes. Al parecer, Fray San Bernardino de Sahagún hace mención que este caldo se le ofrecía al tlatoani, que en aquel entonces era Moctezuma, y se le ofrecía con el muslo derecho del guerrero, pues según era la parte más rica para consumir,
pues al parecer contaba con el mejor sabor y textura, mientras que el muslo izquierdo y los brazos se destinaban a quienes realizaban el sacrificio y al guerrero que lo capturó. El resto de la carne se repartía entre la familia del guerrero, así como entre los nobles, gobernantes, demás guerreros y los habitantes del barrio. En algunos registros se menciona que se preparaba el tlacatlaoyi y daban a cada uno un pedazo de aquella carne en una escudilla o caxete, con su caldo y su maíz cocido. También se dice que algunas partes se desmenuzaban y se utilizaban no solo para hacer pozole, sino también para preparar otros alimentos como los tamales. Entonces, el comer carne del vencido era algo ritual y ceremonial, porque quienes consumían la carne se sentían como un guerrero poderoso, es decir, creían que el poder, las habilidades y las fortalezas del guerrero sacrificado pasaban a quien lo comía. Por ahí se dice que los sacerdotes utilizaban en sus ceremonias el pozotl con carne de niño. Cuando los españoles y evangelizadores llegaron a colonizar, les causó horror esta práctica. Se cuenta que cuando Nuño Beltrán de Guzmán, conquistador de la Nueva Galicia, entró a Tonalá, Jalisco, fue recibido por la reina Itzoapilli Zaponcintli y sus cortesanos, con danzas y un suculento pozole. Al acercarse Nuño a la olla para ver lo que había en ella, porque olía muy bien, se dio cuenta que en el maíz había restos humanos. Por lo que iracundo, echó mano a la espada y quebró de un tajo la olla de arriba abajo, exhortando a la reina y a los tonaltecas a ya no comer carne humana. Independientemente de la región, los españoles comenzaron a introducir especies de animales que no existían en el territorio mexicano, para así desarraigar el consumo de carne humana en el pozole, sustituyéndola por carne de cerdo principalmente, ya que aparentemente tiene un sabor similar a la carne humana, y de paso adaptar el calendario santoral y litúrgico de la Iglesia Católica. Por otro lado, Bernal Díaz del Castillo, en Historia verdadera de la Nueva España, escribió: se cuenta que Moctezuma come carne humana, pero yo nunca lo he visto. De hecho, se dice que al emperador Moctezuma, dentro de los platillos que le presentaban para comer, uno de sus preferidos era el pozotl, que traían de la región de Guerrero, al que le adicionaban carne de xoloscuincle o venado. Sin embargo, los perros típicos de la cocina mexicana se denominaban itzcuintlis, y dado el parecido con la palabra xoloscuincle, se cree que se consumían estos últimos. Sin embargo, lo que en realidad se consumía era tepezcuintle o paca común, también conocido como huaga o lapa. Se dice que el sabor de su carne es muy parecida a la del cerdo, aunque más exquisita. Quizás sea por ello que no fue difícil adaptar para los españoles la carne de cerdo al pozole. También se descubrió que del maíz se podía hacer una salsa llamada zulitl, de la cual no encontramos más información. Se sabe que por las fechas de cosechas y en el tiempo de lluvias, se le llegaba a agregar flores de calabaza, y esto hacía que fuera un alimento especial y en honor a Tlaloc, dios de la lluvia. Así que, después de contarte todo esto, ¿tú cómo lo consideras? ¿Será verdad o simplemente una leyenda? Leyendas y mitos de los chiles en nogada. La versión más popular. También tiene algunas variantes que te contaremos, pero independientemente de ello, la leyenda versa así. Agustín de Iturbide, para quienes no lo conozcan, fue general del ejército, uno de los libertadores más importantes de la historia mexicana, y oficialmente el primer emperador de México. En aquel entonces, uno de los hombres más queridos por los mexicanos. Según cuenta la historia, días después de firmar los tratados de Córdoba con el nuevo y último virrey de la Nueva España, Juan O'Donojú, documento oficial del Acuerdo de la Independencia de México, Agustín de Iturbide decidió visitar la ciudad de Puebla el 28 de agosto de 1821 para dar gracias a Dios y unirse a las celebraciones de San Agustín, así como festejar de paso su cumpleaños. Cuando el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez se enteró que Agustín de Iturbide y el ejército insurgente se dirigían a la ciudad de Puebla, quiso sorprenderlos con el mejor recibimiento.
Los pobladores de Santa Mónica apoyaron al obispo y recibieron al general con mucha alegría y efusividad, entre adornos y flores que representaban los colores del ejército trigarante, colores que más tarde se convertirían en el emblema nacional mexicano. Posteriormente, se realizó la ceremonia religiosa dedicada a San Agustín y al terminar, se le invitó a un banquete ofrecido en su honor. Algunos cuentan que dicho banquete estuvo compuesto por 14 tiempos, entre los que se incluyeron los platillos más finos de la gastronomía poblana, y se comenta que fueron elaborados por las religiosas de los diversos conventos de Puebla, ya que al parecer tenían el mejor sazón y elaboraban las recetas más originales. También se dice que el obispo encomendó a una congregación el platillo más importante y memorable de la tarde. Una versión dice que fue a las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, otras dicen que fue a las monjas de Santa Teresa, y algunas otras que fue a las monjas clarisas. Sea como sea, se trataba de monjas. Se relata que Iturbide no probó alimento alguno, argumentando malestar estomacal, pero la realidad era que temía ser envenenado por los fanáticos de la hegemonía española, que lo consideraban traidor, o por los mismos insurgentes. Sin embargo, dicen que cuando le presentaron los chiles en nogada, inventados en su honor por las monjas agustinas, Iturbide no pudo resistir la tentación y comió hasta saciarse. Cruz Coutinho menciona que las monjas retomaron una receta antigua que ellas mismas habían elaborado por el año 1714. Se trataba de unos chiles rellenos dulces, bañados en salsa de nuez, pero al parecer le hicieron algunas modificaciones, ya que eran para un personaje muy importante. De esta manera, el chile rebozado y cubierto por la salsa blanca tendría los 3 colores de la bandera del ejército trigarante, creándose así los chiles en nogada, y sirviéndose por primera vez al general Agustín de Iturbide hace 202 años. A partir de entonces, estos chiles se convirtieron en el platillo predilecto de Iturbide, y es así como los chiles en nogada aparecen en la historia de México, a la par de la confirmación de la independencia, el 28 de agosto de 1821, que además coincidía con el cumpleaños de Agustín de Iturbide y los festejos a San Agustín. Mucha coincidencia de eventos, ¿no creen? La segunda versión es la versión romántica de la leyenda, que dice así. El escritor y cronista Artemio del Valle Arizpe recopila esta versión, que tiene que ver con una historia amorosa. La historia cuenta que 3 hermanas poblanas conocieron en la Ciudad de México a 3 oficiales de los que quedaron profundamente enamoradas. Los oficiales participaron en la Guerra de Independencia, pero habían prometido a sus novias de encontrarse nuevamente en Puebla. Cuando la guerra llegó a su fin, las jóvenes mujeres estaban muy emocionadas porque sus novios regresaban a verlas. Así que para darles la bienvenida, las hermanas decidieron crear un platillo especial con los colores del ejército, por lo que cada una buscó un ingrediente que lo representara. Se cuenta que sin recurrir a ningún recetario, las hermanas rezaron a la Virgen del Rosario y a San Pascual Bailón para que las iluminara y pudieran crear un platillo delicioso. Dicen que los chiles en nogada que prepararon no solo las volvió famosas con los enamorados, sino también con la sociedad de aquel entonces. Sin embargo, esta historia tiene una variante, la cual dice que las hermanas acudieron con las monjas agustinas para que les prepararan un platillo novedoso para darles la bienvenida a los novios, que resultó ser los chiles en nogada. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.